Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a este programa especial de Azteca Opinión, hoy 25 de diciembre, y es un privilegio que lo comparto con mis amigas. Son tiempos de rememorar y analizaremos aquí las cuatro lo mejor y lo peor de este año que pasó y lo que prevemos para el año 2014. Porque la Navidad siempre trae cosas buenas. 4 puntos de vista, 4 mujeres. Acompáñenos. Eso es Desafío 2014. Bienvenidos. Ahora, a las organizaciones de la sociedad civil. Es así como damos por finalizado este evento. We must see which country is the highest. It was quite cold. Lo cierto es que el 2013 fue un año muy movido en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Arrancamos un 2 de diciembre con un pacto por México. Todo el mundo dijo, pues a ver cuánto duran, que bueno, finalmente se acabó, pero tenemos muchas reformas en este país. Empezando yo creo que por la reforma de la voluntad, de que ahora sí quisieron trabajar en conjunto los senadores y los diputados y de diferentes partidos, ¿no? ¿Cómo ven las reformas que tenemos ahora? Pues a mí me parece que, bueno, hace unos días entrevisté al presidente de la Cámara de Diputados, al joven Ricardo Anaya. Muy joven. Muy joven, 34 años, un gran personaje. Y me estaba platicando precisamente eso. Hacía muchas décadas, hacía mucho tiempo que los legisladores no trabajaban tanto. Claro, con una hacendaria, una financiera, político-electoral, educativa. Fiscal. La energética, por supuesto, se me va una. Telecomunicaciones. Sí. Son muchas reformas para tan poquito tiempo. Y claro, ahora sí trabajaron, se desvelaron, grillaron, sabotearon, hablaron, pero finalmente las sacaron. Con todo y que estaban en cautiverio, vallados, secuestrados, ¿no? Decían por ahí también, criticaban. De hecho, fue el primer año, la primera vez creo que en la historia en que tuvieron que sesionar en una sede alterna, ¿se acuerdan, no? Sí, y que además el diputado Francisco Arroyo comenzó la sesión también eso. Sí. Con un vasito y la cucharita, ¿no? Sí. Pero, señores, vamos a comenzar. Yo espero que hayan guardado ese vaso para algún museo legislativo, ¿no? Oye, para una boda judía. Oye, te voy a decir algo. La verdad es que a mí me parece que la madre de las reformas es lo que decías al principio. Después de 3 lustros en donde estábamos entrampados en reformas, porque en los 3 últimos años de Zedillo, en donde el presidente pierde la mayoría en el Congreso, luego vino Fox, luego vino el presidente Calderón, salieron reformas, pero nunca de la magnitud y de la importancia de estas. Yo me quedo con el pacto, con el cambio de actitud en la clase política, que habla del entendimiento de la pluralidad. Y sin esto no hubieran quedado listas ninguna de las reformas. Pero es muy importante que esto siga porque ahora vamos a las leyes secundarias, ¿no? Sí. Así, la Ahora va a estar bien difícil eso, porque ya como que se echó a perder un poco todo, ¿no? La que no enumeramos, la educativa. Sí, hablamos del antecedente con la detención de la maestra Elbester Gordillo, ¿no? No cambió la educación, mejoró, no sabemos, todavía no. pero No, vaya que hubo una discusión también, fue un año de muchas marchas, por lo menos registradas en la Ciudad de México. Y en cuanto, más de 1000 marchas, ¿no? Y lo que dices, Ana María, yo me quedo con 2 sentimientos respecto a las reformas. Uno de esperanza y otro de mucha preocupación. Esperanza porque qué bueno que vimos que se pudieron poner de acuerdo y sacaron reformas que realmente ya eran importantísimas para el país. Hicieron lo que en 3 lustros no se había hecho en este país. Sí, bueno, es que ponerse... Entonces me quedo con en ese sentido de que, qué bien, me da esperanza que se logren poner de acuerdo los políticos por fin. Pero qué preocupación es el siguiente año a la hora de implementar las reformas. Porque una cosa es decir, van a venir así, qué bonito, va a pasar esto y vamos a tener la abundancia, vamos a vivir muy felices. Pero a ver, hay que implementarlas, hay que poner las reglas específicas, hay que poner los puntos. Tienen que trabajar en la legislación secundaria que es importantísima, y a donde ha estado atorada, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que no puede suceder con las demás reformas porque es importante que el Ejecutivo las ejecute con éxito ya. Y como sabemos, pues el diablo siempre está en los detalles, ¿no? Y digo, ahí trabaja todos los días. Y la verdad es que el año que entra, en el 2014, por ley, por ejemplo, la reforma
energética tiene 120 días naturales para discutir todo el entramado. Y eso ahí también, y va a ser muy importante, pues ahora sí checar bien qué es lo que dice. También la reforma educativa, por ejemplo, el 15 de enero arranca una consulta para discutir un nuevo modelo educativo, que si lo hacemos en serio, realmente eso podría cambiar, no ahorita, pero sí dentro de 10 o 15 años. Y sabes que eso, lo del gran detalle, en donde trabaja el diablo. Insistentemente el diablo, es esta reforma que tan trilladamente nos vinieron repitiendo y repitiendo y repitiendo, de gran calado el encabezado, ¿no? Yo no sé si valga la pena decir gran calado, a mí que me expliquen, y justamente en el 2014 que veamos los beneficios. ¿Para qué nos van a beneficiar estas reformas? ¿En dónde se va a ver en el bolsillo? Eso es lo que quisiera saber también el público. Es que hay que recordar que los mexicanos, que ¿no? como dices, las reformas pues no son el objeto, son el medio para la realización de los grandes pendientes nacionales de este país. Pero bueno, tendremos que ver que siga este trabajo, esperemos que de común acuerdo por el bien de esta nación. Pero hablando de las reformas, hablando de personajes, pues yo me iría con mi personaje del 2014 en este país, que es el maestro de Paloma. El maestro, claro, así es, de la Sergio famosa Javier niña Juárez, de Tamaulipas, ¿no? Que él impulsó a sus alumnos, ¿no? Él representa al maestro ideal, en mi opinión, que con preparación media, que con mínimos y muy escasos recursos, él, por amor a su profesión y compromiso a sus alumnos, los sacó adelante buscando un método alternativo, un método de un profesor hindú que le funcionó muy bien, despertó el interés de sus alumnos y pasó lo que pasó con estos chiquitos en la prueba enlace. Eso es lo que tenemos que ver multiplicado en este país y la verdad, pues no son muchos. Así deberían ser. Ese es el gran ejemplo, valga la redundancia, del gran maestro. Pero no podemos dejar pasar que este año, el 2013, nos fue verdaderamente muy mal en todo el país con las marchas de los, les voy a llamar así, pseudomaestros, casi vándalos. Me parece que es muy preocupante en el sentido de que hubo políticos que nos decían, se va a arreglar, o lo sabíamos off the record, nos comentaban, ya se va a arreglar este problema políticamente, los van a convencer, se van a ir. ¿Cómo decían? ¿Los van a acotar? ¿O cómo decían este eufemismo? Los eufemismos de la política. Y crecía. Encapsular. Bueno, ese es otro, sí. Y nos encapsulaban más a los ciudadanos. ciudadanos. Oye, y las preguntas sin responder, ¿no? ¿Quién solventaba este movimiento económicamente? ¿Cómo le hacían, no? Porque yo veía a la CENTE, ¿no? Y decía, bueno, pues la CENTE no pudo con la reforma educativa, pero sí paralizó a la Ciudad de México y algunos otros estados. ¿Y quién es el responsable? Pues Oaxaca, ¿A quién se le van los hilos de esto? ¿A quién le corresponde? Porque escuchamos a los políticos que dicen, le corresponde a fulano de tal, no es mi instancia, el de la banqueta para acá es mío, en la calle acá es tuyo, en un recinto federal tal, pero a nosotros los ciudadanos no nos importa, es nuestra ciudad, son nuestras vidas las que han estado y en otros un hilo. estados como padres de familia, oye, ¿cómo es posible que maestros que no han dado clases reciban bonos? Que maestros que no han dado clases no sean corridos y se aplica estrictamente la ley, o sea, yo creo que Oaxaca ya se debe de independizar, o sea, que sea la hermana república de Oaxaca, porque país aparte. es un país aparte. ¿Cómo Pues, es posible que hablando Gabino pues se salga así con la Y suya? ayer al revés, no nada más les pagaban, sino que el que no marchara y protestara, a ese lo Ese tenía castigaban. falta, exacto. Ese lo castigaban. Oye, y luego los padres de familia trataron de hacer algo alterno, ¿no? Conseguir unos maestros, conseguir Claro. y entonces no les abren la escuela tampoco. No, y terminan yéndoles requete ¿Y mal. cómo es eso? ¿Sí? Es que hablando de personajes buenos y malos, de lo blanco y lo negro, que bueno, en la vida no hay blanco y negro, siempre hay Exacto. claroscuros con grises y matices. Afortunadamente. Sí hubo el maestro que pudo ser para nosotros el personaje del año, sí hubo la parte contraria, que son estos integrantes, que no maestros, integrantes de la CENTE que se dedicaron a desquiciar y todavía les pagaron por participar. Entre más participaban, más iba ahí su capital. Los premiaron, sí, como bien tú dices, Lili, pero bueno, esos son lo malo que ocurrió en el año. Cerramos también este año, el 11 de diciembre, la revista Time nombra al Papa Francisco como el personaje del año. No sé qué les parezca a ustedes, pero yo creo que sí está también revolucionando la mitad de nuestro siglo, ¿no? No podríamos hablar del esos Papa periodos, Francisco. el Papa Francisco sin hablar de la renuncia de Benedicto XVI, Claro, que fueron también, bueno, claro. fueron momentos históricos de este 2014, unos buenos, unos malos, la muerte de Mandela,
que ojalá nazca otro Mandela, que ojalá sirva todo el trabajo, toda la proyección que hizo por los derechos humanos, la libertad, en contra del racismo. Mandela, de un que líder dejes lo espiritual del- sin que hablara de religión, ¿no? La verdad es que fue un hombre que rebasó su propia leyenda y con su partida sí se abre un hueco en la trascendencia de los líderes en el mundo, ¿no? Porque ¿quién más en el siglo XXI? Sí, no, ya. A ver, Y lo que no, logró ya. hasta en su Pero- funeral, ¿no? Mira que Obama y Sí. Raúl Castro se saludaran, wow. Bueno, pero es tan importante, ¿no? La revista Time acaba de nombrar precisamente al Papa Francisco como Sí. el personaje del año. Me parece que sí le ha dado un nuevo sello a la Iglesia Católica, Sí. porque nosotros que duda. llevamos tanto tiempo al frente de noticiarios y en este ámbito, creo que pocas veces nos ha tocado tener tantas notas generadas por un papa, Sí. tantos noticiarios en los que, y ahora el Papa Francisco dijo esto, y ahora el Papa hizo esto, y sigue ahora viviendo en la abrazó, ahora casa dijo, ahora tal y, hizo. ¿no? Y todas muy buenas noticias muy positivas. Siento que de un gran acercamiento, como él lo dice, hacia los pobres y los desprotegidos, pero es un papa que está haciendo mucho ruido mediático. Pero también sabes que Lili, desafiando el statu quo de la Iglesia Católica. Sí, sí. O sea, diciendo, oigan, ¿qué pasó? Tenemos que ser como austeros, ¿no? Austeros Y no y ¿sabes qué? Incluyentes. Sí, bueno. Que la verdad- Cachetadotas Así para es. muchos obispos Así de es. todos lados, incluyendo mexicanos. ¿Y Retomemos cuál el de papa los había diablos. metido orden en el Banco Vaticano? También eso es una Sí. Retomemos noticia. los detalles del diablo, hablando del Papa, que tiene mucho trabajo. Para combatirlo, No, para combatirlo. a mí me tocó estar ahí en la renuncia y en la elección, en el cónclave, y nos llamaba mucho la atención cuando nombraron en la plaza, decían, ¿qué dijo? Bertone, y todos, no es Bertone, es Bergoglio, ¿no? El argentino. Inmediatamente al día siguiente tenían como una comitiva, llevaban a los cardenales en un camioncito para que después se alojaran en el hostal que está a un lado, y él dijo, no, yo no quiero el coche Opulento. todo elegante, Ujú. llévenme en el camioncito. Llegó, pagó su cuenta, que a todos se nos hacía sorprendente, ya era el Papa, ya no tenía Claro, por qué claro. pasar por esos menesteres de la gente común, ¿no? Y decidió que el anillo del pescador no iba a ser de oro. Él Exacto. quería una cosa más sencilla. Una Me ley. parece que sí está imprimiendo en esos pequeños detallitos, donde sabe muy bien Pero que no está el sabe diablo. en esos detalles. Y no se fue a vivir al Departamento del Vaticano, no. vive también en una forma mucho más modesta. Sí pone el Es un hombre que predica con el ejemplo. Por ejemplo, el presidente Barack Obama, a mí me llamó mucho la atención cómo lo alabó, cómo dijo, este es un hombre que verdaderamente personifica las enseñanzas de Jesucristo, dicho por el presidente de Estados Unidos. Oye, pero más allá de los detalles que son importantes, porque también ahí se demuestra como el carácter, ¿no?, de cada uno de los grandes personajes, pues ya nombró una comisión ahora sí en serio, al parecer, y yo creo que Sí. sí va en serio, Contra para los pederastas, los casos de Ujú. pedofilia, ¿no?, adentro de la Iglesia Católica. Esta consulta que se va a hacer a todos los católicos del mundo, su declaración de quién soy yo para juzgar a los gays, ¿no? Sí. O sea, sí son cosas de fondo y de forma, aunque a veces aquí decimos en México que la forma es fondo, ¿no? Claro. Claro. Que habla de, pues sí, un liderazgo muy particular. Sí. Oye, y hablando Buenos de pérdidas, mexicanos. no nos hemos concentrado en que perdimos a la maestra Gordillo. De alguna forma la perdimos, está encerrada y ya no está. Más o menos lo haciendo. dijimos cuando se fue Más a o menos. la cárcel. Las reformas que no, Pero yo creo que ya sí. no vio ella. Yo creo sin ¿No? En duda sus que huestes. el encierro de la maestra Gordillo fue de lo más importante que tuvimos en este año, que marcó el tono, de hecho, de este gobierno, sí. del tono del sexenio, Que de no ha entrada. continuado, fue pero sorprendente. bueno. Fue sorprendente. Sí, sorprendente. Que sin nadie duda. se lo esperaba. Nada. Exactamente, Eso sí. nadie se lo esperaba. Oigan, y yo ¿No tengo hubo cambio? Oye, un pero que se lo pendiente. merecía, se lo merecía Ah, no, bueno. ese lugar. Bueno, pero también sabes que vamos ¿Qué? a ver, yo espero que este gobierno lo haya hecho muy bien y con todo respeto a su debido proceso. No, bueno. Porque lo peor que podría pasar es que en unos años salga el Bester Gordillo a lo Florence Cassé sin saber si es culpable o inocente porque se violó su debido El proceso. abogado de ella está seguro de eso. Por El eso. abogado de ella está trabajando, ya llevan Claro. varios amparos Ujú, ganados claro. y está seguro de que la van a Ya sacar. hablamos. Pero más allá de eso me refiero a que Ah, sí, el tono qué, lo qué marcó, bien que sin se dio duda, un sin golpe duda. así, era urgente para el país que se diera un golpe de ese tamaño. Nadie se había atrevido. Eso me parece bien, pero sí quisiera
que realmente entonces hubiera un cambio de fondo en la educación en nuestro país. Exacto, eso que, es donde yo que eso es lo digo, más no importante, ha cambiado ¿no? mucho la cosa, ¿no? Oye, Ella o no en también la Albacete cárcel. yo sé que es la villana favorita, ¿no? Sí desplazó a Carlos pero hay Salinas de otros. Gortari, Pero no tiene pero control, hay hay otros, otros. No, sí, hay hay otros, líderes sindicales, Sí, pues. sí, sí. Y ella no tenía el control de todo, porque también me llama la atención. Yo pensaba, una vez encarcelada, bueno, vamos a estar mucho mejor. No, tampoco creo que era tan fuerte. Pero hablando de mujeres, Ujú. en este 2013 celebramos 60 años de que la mujer conquistó su derecho al voto. Claro. Bravo. Sí. Pero en un estudio de la ONU, les voy a platicar unos numeritos. El 7% de las alcaldías en México, nada más el 7%, son presidentas municipales. El 24% de las mujeres en nuestro país ocupan puestos a nivel dirección superiores que pueden influir. El 34% en el federal, pues son mujeres que trabajan en mandos medios y superior, pero en la jerarquía más baja. Y de 21 miembros del gabinete, solamente 3 mujeres. Me parece que Dos sí hay ministras una de la Suprema asignatura Corte. pendiente en relación a las mujeres, y no se trata de decir 50 y 50, estén felices. Pero sí Eso lo dijo Enrique Peña sí, Nieto, pero, fíjate. oye, pero se trata de calidad y de talento que hay, que existe, y también hay preparación. Sí, no pero puedes también hablar yo sí de estoy cuotas. a favor de cuotas. ¿Tú no? ¿De cuotas? No, yo Sí. estoy a Yo favor no. de capacidad. Tú no. Yo no. Sí, no. Yo también de Yo de capacidad, de talento. calidad. Pero Pero hay es que que decir eso no algo. exime otra cosa. Lo que La pasa es otra, que pues, con el talento y la preparación no hemos logrado. Eso sí es Por cierto. eso hay que dar necesitamos mayores pero espacios. como no, una no, no. medida Hay que temporal. decir otra cosa. A ver, ¿qué? A lo mejor probablemente en el gobierno, en puestos de mando, pero aquí, señoras, No. somos 4 mujeres, los puestos quizá públicos, ¿no? Pero también los de calidad en medios de comunicación, vamos avanzando, ¿no? Sí, vamos Tenemos aunque más tampoco posibilidades. me avance, gusta pero- cuota por género. Por género, no. me encanta, Pero los no. números son Capacidad. muy- Por ser mujer, no. Porque creo que el pantalón o la falda no deben servir para definir a dónde vas, sino la capacidad, la Claro, inteligencia, es que la tiene honestidad. que ir junto, ¿no? Sin embargo, es muy cierto, es muy diferente en el gobierno que en la iniciativa privada. Sí. En la iniciativa privada a nivel mundial, las mujeres que están en los top, en las grandes Hay directoras, más. no, muchas hay menos. No, hay más. Sí, A no, Vilma pero Rousseff lo está haciendo es en muy bien. política. Me refiero a los grandes consorcios de la iniciativa privada, las empresas privadas. En ese mundo, Yo creo que la sí hay lucha más, es Lili. feroz. En México, feroz, el pero estudio sí de la también ONU es de habla de capacidad. 24%, que de verdad es muy Sí, poco. y si hablas de grandes CEOs, son muy pocas. Muy pocas. Sí, sigue habiendo un Sí, techo sí. de cristal. Sí. Sí hay un Estoy de techo de acuerdo. cristal. Y En yo los por eso estoy a organismos favor de las cúpula cuotas, sí. empresariales mexicanos, la cantidad de mujeres es verdaderamente ridículo. A veces Pues es siempre de es una. La En de el la ámbito foto. empresarial. Tenemos a una mujer. La ¿no? de la dignidad, que no es, que Pues no se vale. sí. Pero sí en los medios de comunicación desde hace muchos años las mujeres Y las estamos que pisando faltan, fuerte. ¿eh? Bueno, sí, Y claro. vienen Y las muchas, que sí. faltan, porque yo no sé ustedes, pero bueno, cuando uno empezaba en una redacción hace muchos años, había realmente pocas mujeres que cubrían otras cosas que Sí. no fueran no sociales o espectáculos, ¿no? Yo ahora cada vez veo más mujeres en las redacciones. Y eso Y necesariamente... en otras que- fuentes, las fuentes Claro. difíciles, por ejemplo, Por policíacas. supuesto. Sí. ¿No? Ya hay más, Sí. hay más mujeres. Y si regresamos otra vez a los personajes, Malala, por ejemplo, qué gran ejemplo nos puso esta chiquita, Sí. ¿no? Que la 16 atacó el años, talibán caramba, para sí. no poder ir a la escuela, que sigue Oye, habiendo muchas cosas Y en ella el mundo, empezó como los escribiendo talibanes, ¿no? en un blog de la BBC sus experiencias, su frustración ante la cerrada de su escuela por los talibanes, o sea, con una gran capacidad y un sentido común activista en pro de las mujeres. Si a mí me impresiona Malala, pues cumplió 16 años hablando ante el Pleno de la ONU defendiendo la educación de las niñas en todo el mundo. Y ahora también es bien interesante el papel que juega su papá ahí detrás. Su papá, que es obviamente un hombre pakistaní, pero súper progre, que siempre la ha apoyado en todo. Pero bueno, ella, por su activismo, pues oye, recibió un balazo en la En la cabeza. cabeza. Oye, y las autoridades... Sobrevivió para algo, ¿no? Sí. Por algo sobrevivió. Yo creo que ahí otra vez son los ejemplos de las grandes mujeres que si insisten que son pocas, son muy, muy buenas, muy persistentes, tienen proyección, perspectiva del mundo al que les va a tocar. Nosotros ya pusimos un poquito, ¿no? Y ovarios, Pero a ellas son las y que les va a ovarios, tocar. querida Jania. Oye, pero sin ovarios. embargo, la autoridad en Pakistán, la autoridad talibán, dijo, ya tenemos identificado al pistolero, pues que la agredió, pero no se habló ni de una sanción ni de una detención. Y este grupo amenazó con volverla a atacar en vista de que sobrevivió. Y lo bonito ahí, porque hay que rescatar
la parte bonita, que hay que decirlo así. Es lo que viene Sí. después de Malala. Malala es como un parteaguas Sí. para millones de mujeres claro, de eso me aquel lado refería. del mundo. Lo que- Exacto. lo que toca Y hacer todo ahora. su misión y todo lo que viene ya con lo que le pasó, sin lugar a dudas, esta niña va a cambiar la vida de millones de mujeres. No tengo ninguna Ya lo duda. hizo. Ya lo hizo. Y ¿Les lo parece seguirá haciendo. que con esto, las mujeres, Malala, nos vayamos a una pausa y regresamos hablando de más temas, por supuesto? Quizá ustedes todavía tengan otros tantos en la lista que tenemos que tratar. 2013 de verdad fue un año maravilloso en cosas buenas, pero también algunas otras que hay que criticar. 25 de diciembre, no se vaya, estamos en una charla aquí acompañándolo. Bueno, continuamos y hemos estado muy solemnes y muy serias. Yo quiero poner aquí Es 25. Pues sí, hay que Oye, quitar romper la con los solemnidad, resueltos, sí. además. Quiero Pero, quitar esa solemnidad un poquito. porque- Literal, ¿A hay qué que vas? romper el Sí, turrón. sí, sí. Es que me llama mucho la atención que este año, hablando de redes sociales que ahora son tan importantes, este año se inventó una app en Facebook para odiar a tus amigos. Es una contradicción odiar a tus amigos, ¿no? Pero para marcar a quién odias, no nada más el me gusta, y se me hace revolucionario el concepto, ¿no? Qué bueno que ya pase también el odio en las redes Oye, pero sociales. ¿para qué lo odias? Mejor Bueno, pero no lo ya- aceptas. Pero está, O lo está divertidísimo porque en Facebook, ¿no? Pues todo es, ay, te quiero, te amo, te mando besos, te abrazo, todo es muy, Oye. muy dulce. Y ahora, qué bueno poder decir claramente, Pero no a es mí así. me cae de la patada o de la, ¿no? Fulano de tal, Pero y le es- pongo, lo odio. Eso de estar conectados con media humanidad te hace estar desconectados de la gente que te Sí. rodea y de la gente que quieres. Pero Sí, qué bueno sí. que también, aunque sea eso, Anita, Bueno. qué bueno que no nada más el me gusta y te amo. Qué bueno que también ya hay opción El de don't like. te odio. Muy bien. No, la está chistosísima, no se la pierdan. Bueno, porque en redes chistosísima. sociales el Twitter está lleno de odio, ¿no? Les Ahí comparto. sí, ¿verdad ahí que es sí, diferente? Sí. Yo tengo un letrero en mi oficina que dice, esto no es Facebook y yo no soy tu amiga. Ponlo de avatar. Está muy bueno. No me refería a los haters del Twitter, que eso ya es un No, sí, tema es muy otra pesado, cosa, ¿no? otra ¿Con cosa. qué nos quedamos de Mira, este 2013? ¿Qué es lo más bonito, lo más esperanzador, lo positivo? Porque de lo malo, todo el año hablamos de lo Yo malo. sí me quedo con Para este el 14, cambio, ¿qué viene? con este cambio de actitud en la clase política de negociar y llegar a acuerdos. Porque esto es lo que nos hace funcionar y mover al país realmente. Yo sí me quedo con esa capacidad. Me preocupa que el pacto está caducado, me preocupa, pero algo tienen que hacer para seguir adelante, porque tan importante aprobar las reformas como la legislación secundaria. Sí, ¿con qué se quedan? Pues yo del ámbito público ya no diría nada, más bien en lo personal. En Yo lo me personal. quedo con el agradecimiento a Dios de ver que estamos vivas y que llegamos y que vamos a empezar un nuevo año. Con el agradecimiento a nuestro Señor, y sobre todo el 25 de diciembre, de que estamos con salud, de que mi hijo está bien. Un año intenso, no sé, yo me quedo más bien con esas cosas. Como que el otro de lo que hemos hablado es un poco más del juego en el que estamos, pero creo que lo realmente importante es cómo estamos acá de salud física y cómo estamos de salud de alma. No sé cómo la ven ustedes. Tú, Katia, ¿con qué te quedas? Bueno, sin duda yo suscribo lo que dice Lili, pero también... Lo suscribes. Lo suscribo. Sin embargo, a mí me gusta mucho la perspectiva de la reforma educativa. Aunque nos tardemos 15 o 20 años, si realmente se hace un nuevo modelo educativo, si se logra implementar, esa es una gran esperanza para todos los niños y niñas de México, que serán las futuras generaciones. Claro. Y digo todos, y reitero que todos, Todos. porque hay muchos niños que no están en la escuela, incluyendo a las personas con discapacidad. ¿Tú con qué te quedas? Con estos personajes que hoy abordamos, con la niña Steve Jobs, con su maestro, con Malala, con el legado de Mandela, con el Papa, con su ejemplo. Ojalá que eso sea lo bueno y que eso se repita y se replique también en nuestra actitud, en nuestros compromisos, y que este 2014 sea bueno para todos, que trabajemos con las metas. Como decía Alicia en El País de las Maravillas, en este libro que me encanta, al preguntarle el gato, ¿y a dónde quieres ir? Ella dice, estoy perdida, dime qué camino tomar. Dime primero a dónde quieres ir. Si no sabemos a dónde queremos ir, cuál es nuestra meta, siempre estaremos perdidos. Yo creo que eso es para el 2014 y para los años que vienen. Tener metas claras, estables, a lo mejor muy sencillas, y saber que vamos caminando para conseguirlas. Yo Con eso me agregaría, quedo. en relación al desafío del 2014, bueno, tener un país de leyes, que abatir la impunidad,
la corrupción, Uy, sí. ¿no? Sí aterrizar La con una corrupción necesidad de urgente de la reforma educativa y recuperar el estado de Michoacán. Ya basta. Uy, ese es otro Lo tema, no merecen y lo tocamos. necesitan los michoacanos y nosotros como mexicanos en conjunto. Y por supuesto, claro que sí, agradecida por haber estado con ustedes. Es un buen augurio, es empezar con el pie derecho y con la gente que amablemente pues nos acompaña. Ya nos vamos, ojalá Sí. que esto se repita. Sí, Ojalá que ustedes también nos acompañen con el favor de su asistencia. Pueden escribirnos, todos tenemos ya una cuenta de Twitter, todos tenemos un correo electrónico y pueden decirle también a nuestros jefes que se repita con más frecuencia un programa como estos. Nosotros estamos encantadas de estar hoy con ustedes. Ojalá que de verdad empiece muy bien el año, que todos los objetivos, metas, buenos deseos y parabienes se cumplan, señoritas, señoras. Señora, Fue un señora. gran placer. Muchas gracias, igualmente. Que la creatividad las acompañe y la salud Ah, todo ese es un el gran deseo. año. Muchas gracias. Gracias. Excelente año. Un placer.